Retomamos en Historias de mi ciudad el recorrido que hemos estado haciendo por las distintas calles de Antofagasta para descubrir el origen de sus nombres, generalmente relacionados a grandes personajes que han marcado la historia de nuestra ciudad, de nuestra región y del norte grande del país. En esta ocasión nos instalamos en el sector de la población Playa Blanca de Antofagasta, en donde nos encontramos con nombres de calles, de personajes que probablemente usted no conozca. Muchos de ellos incluso no tienen relación directa con la historia del norte grande, pero sí con la historia de nuestro país e incluso con la historia de otros países del continente. Y es por eso que en esta ocasión los invitamos a conocerlos. Comenzamos nuestro recorrido por calle Pedro León Gallo, hijo de un millonario minero de La Plata de Chañarcillo que comenzó a escribir sus primeros artículos políticos en 1850, además de dedicarse a los negocios familiares en Copiapó. Adhirió a los opositores al gobierno de Manuel Montt, organizando una fallida sublevación al mando de un pequeño ejército, pero luego de ser derrotado en las cercanías de La Serena, se exilió por varios años antes de volver a Chile en 1863, rechazando la idea de poblar el interior de Atacama ya como senador. Su carrera política incluso lo llevó a ser candidato a la presidencia en 1866 y después diputado por Copiapó y Caldera 10 años consecutivos antes de fallecer en 1877. Y para terminar, un dato curioso acerca de la vida de Pedro León Gallo. De cara a lo que podría ser la elección de intendentes regionales, fíjese usted que hasta el momento en la historia de nuestro país, Pedro León Gallo ha sido el único intendente elegido por aclamación popular en toda nuestra historia. Esta es calle Alberto Moret Caamaño, bautizada así en honor al poeta y periodista nacido en 1880, autor de libros como Los Poemarios del Alma en 1903, Por el Azul, editado en 1920, y En el Regazo de Venus, publicado en 1923. Obras que lo llevaron a ser catalogado como un poeta de estilo pulcro a pesar de sus coqueteos con la poesía erótica. Más allá de su carrera literaria, Moret Caamaño fundó en 1899, junto a Juan Domingo Silva y otras personalidades anarquistas de la época, el Pasquín, el Ateneo de la Juventud. Nos encontramos en calle Cornelio Vernaza y se preguntará usted quién es este personaje y qué significa para la historia. Aunque precisamente no tiene una relación directa con nuestro país, sí es un personaje muy gravitante en la historia de otro país sudamericano. Conozcámoslo. Cornelio Vernaza fue un destacado militar y diplomático ecuatoriano nacido en 1830. Ingresó a la carrera militar con 10 años, pasando por todo el escalafón militar hasta lograr el grado de coronel. A los 30 se enfrentó a las tropas de Gabriel García Moreno, que se había proclamado jefe supremo en Quito, pero fue derrotado y exiliado, regresando a Ecuador 16 años más tarde. Luego fue nombrado jefe del Estado Mayor, siendo uno de los héroes en la guerra civil contra el gobierno de Antonio Borrero, luego de lo cual fue ascendido a general. Después de oponerse a un nuevo golpe de Estado, se exilió en Panamá hasta que estalló la Revolución Liberal de 1895, de la que se puso de parte, logrando victorias que contribuyeron al triunfo del liberalismo en Ecuador. Fue un tratadista de grandes méritos y publicó importantes obras militares, además de desempeñar importantes cargos públicos antes de morir el 11 de marzo de 1898. ¿Qué relación tiene este personaje insigne de la historia de Ecuador con nuestro país? Pues bien, Cornelio Escipión Vernaza, en uno de sus tantos lapsos exiliado, llegó hasta Antofagasta fundando el periódico El Caracolino, el primero de nuestra ciudad.
Para entender el nombre de calle Pedro Lagos, debemos retroceder hasta el nacimiento de este militar chileno en Chillán en 1832. Apenas cumplidos los 16 años, ingresó a la escuela militar y luego al ejército como sargento, para luego continuar ascendiendo en el escalafón militar, cumpliendo un importante rol en la defensa del gobierno de Manuel Montt en la Revolución de 1859, luego de lo cual ganó sus galones de teniente coronel. Se retiró del ejército por problemas políticos en 1869, pero fue reintegrado por el presidente Federico Errázuriz Zañartu en 1875 y al estallar la Guerra del Pacífico se le nombró comandante del Regimiento de Santiago, donde tuvo una destacada participación en la batalla de Tacna, la toma del Morro de Arica y en las batallas de Chorrillos y Miraflores, ingresando a Lima el 17 de enero de 1881. Poco después enfermó del hígado, lo que finalmente le provocó la muerte en 1884. El escultor Virgilio Arias es quien da nombre a esta calle. De origen humilde, estudió con Tomás Chávez y Nicanor Plaza, quien lo llevaría a París en 1875, donde se radicó por 15 años como alumno de la Academia de Bellas Artes, regresando a Chile, donde recibió varias distinciones, convirtiéndose en 1900 en director de la Escuela de Bellas Artes, cargo que ocupó por más de 10 años. Su escultura estuvo fuertemente inspirada en la Guerra del Pacífico, siendo sus obras más famosas el Monumento al Roto Chileno, el Monumento al General Baquedano y el Descendimiento, mármol que se halla en el Museo Nacional de Bellas Artes. A pesar de sufrir de ceguera durante los últimos años de su vida, Arias continuó esculpiendo ayudado solo de su tacto, muriendo en Santiago el 17 de enero de 1941. Y desde aquí, desde calle Virgilio Arias, en el corazón de la población de Playa Blanca, cerramos la presente edición de Historias de mi Ciudad, esperando haber contribuido un poquito a conocer y reconocer a los grandes personajes cuyos nombres bautizan varias de las calles de Antofagasta.